Buenos días. Mi nombre es Jorge García y venimos aquí a contaros un poco lo que es Microsoft Azure, las ventajas del cloud y las ventajas de tener un entorno híbrido. Lo primero de todo es agradeceros a todos los que estáis que nos dediquéis el tiempo y perdéis un rato con nosotros. Y lo que vamos a hacer es, yo voy a daros una explicación, una breve explicación de lo que es la nube, de las distintas nubes que hay de una manera muy básica para que todo el mundo lo pueda entender, ya que hay distintos perfiles que nos están escuchando. Me imagino que habrá gente que esto lo tiene muy trillado y otras personas pues que no lo sabían y les vendrá bastante bien saber lo que es un poco la nube. Y luego mi compañero Manuel Gracia lo que hará será una serie de demos de las distintas posibilidades, unas posibilidades que hemos considerado importantes que se pueden hacer con Azure, con la nube de Azure y todo lo que el partido que le podemos sacar. Como ya hemos dejado pasar 3 minutillos, yo creo que ya podemos ir empezando con la presentación. Manuel, ¿me quieres decir algo? ¿Quieres? Nada, buenos días a todos. Eso, vale, pues buenos días. Vale, lo primero, como siempre, vamos a contar quiénes somos nosotros. Somos el Grupo Integra, somos una consultora tecnológica, estamos distintos profesionales que estamos divididos en marcas y distintas áreas y tenemos una especialización tecnológica y estratégica que la basamos generalmente única y exclusivamente para el desarrollo de nuestros clientes. Nos basamos en tecnología, en la parte digital, en datos e inteligencia artificial, en personas y en estrategia. ¿Por qué nos basamos en esas 5 columnas, en esos 5 pilares? Porque creemos que es importante. Tú puedes tener la mejor tecnología, pero si las personas no quieren hacer caso a esa tecnología, no sirve de nada. Por eso siempre ponemos bastante foco en las personas, en la adopción por parte de las personas de esa tecnología. Tenemos una visión especializada y de marcas y productos referentes. Esta parte de cloud está más basada en Effort. Luego tenemos Actio, que es más para Dynamics, Qualitas, que es más para la calidad de la empresa, con ISOs y demás. Formatel, que directamente es formación. Y luego tenemos una serie, luego está Sin Palabras Creativos, que los que seáis de Zaragoza, pues los vídeos que se hicieron del COVID y todo eso, pues los hizo Sin Palabras. Luego tenemos Suite Edge, que es una vertiente muy hotelera. Y luego tenemos Comunicua, que es un operador móvil directamente. Vimos que había muchos problemas a la hora de las conexiones con nuestros clientes y entonces decidimos gestionar nosotros todo creando un operador de voz y de datos. Tenemos una visión global junto con alianzas y partners líderes como pueden ser Microsoft, IBM, Salesforce, Lenovo, Sage y somos parte del Club de Excelencia en Gestión. Dicho esto, ya nos centramos mucho más en lo que es Effort, que somos nosotros y es en la parte de este webinar está basada en Effort. Y aquí tenemos pues más patas que antes. Nos dedicamos a software service, a data y AI, inteligencia artificial, sistemas y hardware propiamente dicho, que es donde se engloba todo lo que son los sistemas cloud, IoT, sistemas de gestión y marketing digital. Esto es Integra. Somos más de 600 personas, estamos presentes en distintas ciudades de España y tenemos una también en Ámsterdam. Empezamos en 1986, o sea que ya llevamos una trayectoria larga, bastante larga, y somos miembros de la empresa familiar. Aquí están nuestras distintas medallas, nuestras distintas alianzas, ya sean con IBM, con Microsoft, con Salesforce, con Sage, con Lenovo y el Club de Experiencia. Y ya vamos a pasar un poquito a lo que es Microsoft Azure y lo que os decía antes. Vamos a hacer una breve introducción de lo que es la nube, de por qué se debe trabajar en la nube y más en estos tiempos que corren ahora. Este momento, y nunca mejor dicho, es incierto y voluble y lo vemos como una oportunidad de construir una empresa más resistente y sostenible.
¿vale? ¿Y en qué nos apoyamos? En las ventajas que ofrece la digitalización. Es el momento del cambio y es el momento del liderazgo digital. Bueno, esto lo estamos viendo, nos han mandado a todos a casa, hasta hace poco hemos estado confinados, nadie nos dice que no vamos a volver a estar otra vez confinados y para esto nos ayuda, para que no paremos ese nivel de producción y ese nivel de actuación en nuestras empresas, nos va a ayudar mucho un modelo cloud, un modelo de cloud en nuestras empresas. Aquí he puesto tres informaciones, tres recortes de periódico donde habla de eso mismo, pues que cuando se produce un desastre como el que hemos vivido, la tecnología nos garantiza la conectividad fundamental y que nos deje seguir trabajando. Esta crisis ha demostrado que la digitalización es esencial para el crecimiento económico, la competitividad y la productividad. Y es a lo que vamos. Abordar un proceso integral de digitalización y el modelo cloud nos permite crear un modelo de resiliencia adaptado al cambio. ¿Para qué? Para que nuestros usuarios estén orientados al puesto de trabajo digital y podamos trabajar desde cualquier entorno que se nos presente en el mundo, ¿vale? Podemos trabajar desde casa, podemos trabajar desde cualquier otro sitio con los mismos recursos que estaríamos trabajando desde nuestra propia oficina. Es exactamente lo mismo. ¿Y cuál es nuestra filosofía? Pues acompañaros en ese camino. O sea, ese es nuestro core principal. Siempre es la compañía al cliente. ¿Por qué? Porque es bueno tener un entorno digitalizado. Porque nos da beneficios. Nos da un beneficio el integrar un modelo de cloud híbrido con la actividad habitual de producción. ¿Por qué el porqué de esto? Vale, porque el cloud es ágil y escalable. Reduce los costes de estructura, es medible, es integrable, tiene un consumidor hiperdigitalizado, está ajustado al contexto actual que vivimos y tenemos modelos de pago por uso, con lo cual es mucho más rentable que tener muchas veces todas las máquinas y todos los servidores en nuestra casa, tener un entorno híbrido que nos dé mucha más rentabilidad a la hora de pagar, que no tengamos que estar pagando por una serie de cosas que tenemos ahí instaladas y que igual no estamos realmente usando en ese momento. Y seguridad. Yo siempre lo digo, nosotros podemos invertir mucho un en la seguridad de nuestro entorno, pero si nosotros invertimos mucho dinero, imaginaros el dinero que invierte un elefante como puede ser Microsoft y la disponibilidad que nos da, ¿vale? Por lo tanto, es mucho más seguro tener las cosas en la nube que tenerlas muchas veces en nuestra propia casa. En el multicloud lo que tenemos es distintos puntos de distintas situaciones de la empresa, ¿vale? Tenemos la empresa cero, la empresa óptima y la empresa advanced. Esto nos lo hemos dicho nosotros, esto no nos lo hemos inventado nosotros. Puede haber otros nombres, otras maneras de hacerlo, ¿vale? El cero es donde empezamos con una empresa que está cero digitalizada y empezamos generalmente pues con un M365, con un backup en cloud, con ideas para aplicaciones legacy, con un servidor en Azure de ficheros y con un SharePoint online, ¿vale? Eso sería el primer paso hacia una digitalización. Una empresa óptima, bueno, pues una empresa óptima nosotros la consideramos que ya tiene esa parte del correo del M365, lo tiene ya en la nube, ya tiene sus backups en la nube, ya está trabajando con la nube, ya tiene los ficheros, ya tiene sus bibliotecas de SharePoint, ya tiene alguna parte de su empresa, alguna pata de su empresa ya lo tiene metido en lo que llamamos la nube. Y una vez que tiene esa parte metida, pues vamos a darle un poquito más de digitalización, como puede ser un modelo IaaS o un modelo PaaS y SaaS con una serie de Azure Monitor, Azure SQL. Luego os contaré, para los que no lo sepáis, lo que es el IaaS, el PaaS y el SaaS. ¿Vale? Y aquí tenemos las distintas nubes en las que se pueden subir las cosas. Azure, Amazon, Google, en fin, IBM, tenemos bastantes cosas. Y luego tenemos la empresa avanzada, que podríamos decir que ya tiene lo que tiene la cero y lo que tiene la óptima, ya lo tiene en la nube. Y lo que vamos a hacer es ayudarles a avanzar en esa digitalización.
Bueno, pues ¿cómo? Creando una estrategia de Dockers, creando una experiencia de automatización de procesos, unos modelos de innovación, una cloud híbrida y empezar a subir lo que son los servidores al cloud, ¿vale? Aquí ¿por qué? Vamos a hacer una pequeña explicación de por qué es más rentable y por qué es más escalable lo que viene siendo el tener ciertos recursos y ciertas necesidades de nuestra empresa en la nube. ¿Vale? Antes os decía que era rentable. ¿Y por qué es rentable? Bueno, pues porque proporciona un modelo de pago por uso y está basado en el consumo. ¿Vale? No hay costes iniciales de infraestructura, no es necesario comprar ni administrar infraestructuras costosas, que es posible que no se aprovechen del todo. Pero simplemente estoy enfriado, ¿eh? Con este tema, si toses, todo el mundo te mira mal, pero lo mío solo es un enfriamiento. Como os iba diciendo, se puede pagar por obtener recursos adicionales y solo si se necesitan en el momento que se necesiten y dejar de pagar por esos recursos en el momento que no se necesiten. Con lo cual es mucho más rentable que tener un servidor muy grande con muchos recursos a los cuales no voy a sacarle el partido, pero simplemente lo he comprado así para prever que en el futuro no tenga que comprarme otro servidor o no tenga que ampliarlo. Lo mismo que rentable me pasa con escalable. Puedo aumentar o disminuir recursos según el nivel que yo necesite. ¿Por qué? Porque lo hemos visto ahora mismo. Ahora hace poco nos mandaron a todos a casa, pues ahí cambiamos. Ahí cambiamos la manera de trabajar. Había recursos y servicios que realmente unos subieron y otros disminuyeron. Bueno, pues la nube me permite ajustar esos precios y subirlos y escalarlos o bajarlos en el momento que sea necesario. Ahí vemos lo que es el escalado vertical y el escalado horizontal. Vale, es elástica. La nube es elástica. Cuando la carga de trabajo cambia debido a un aumento o una disminución de demanda, un sistema de informática en la nube lo que hace es compensarlo. ¿Cómo? Pues con la incorporación o retirada automática de recursos. Por lo tanto, sigue siendo, lo que os decía antes, mucho más rentable que tener el hierro, propiamente dicho, en mi casa, porque muchas veces lo tengo diseñado para unas capacidades que puedo llegar a necesitar o que puedo llegar a no necesitar. Luego, otras ventajas que nos da la nube es siempre está actualizada, tiene unos certificados confiables, es global, allí donde esté puedo acceder a ella y es mucho más segura. Lo que os decía antes, nosotros podemos meter mucho dinero en securizar nuestra empresa y nuestros servidores, pero si nosotros metemos dinero, imaginaros lo que mete Microsoft de seguridad, ¿vale? Y aparte que lo tiene repartido por todo el mundo, es mucho más seguro. Yo siempre digo lo mismo, a una empresa la atacan y hay tres tipos de empresa, la que ha sido atacada, la que está siendo atacada y la que va a ser atacada. Luego hay gente que dice que hay una cuarta, que es la que está siendo atacada y no lo sabe. Bueno, pues imaginaros que atacaran a Microsoft. Bueno, pues directamente el mundo se caería. Durante unos días, si atacaran a Microsoft, el mundo directamente dejaría de funcionar porque sería así. Ya no solo es el correo, son muchos servicios que tienen y que funcionan gracias a Microsoft o gracias a Amazon. Pero bueno, como en este caso estamos hablando de Azure, me centro más en Microsoft. Vale, y ahora os voy a contar muy rápidamente, para no ampliar mucho, los distintos tipos de nube. Está el modelo de la nube pública, es un modelo de implementación más común, sobre todo para las empresas que empiezan de cero, y en este caso no hay que administrar ni mantener actualizado nada, ¿vale? Todo lo ejecuta el proveedor y te da todos los servicios de la nube. Aquí tenemos las ventajas y las desventajas, que volvemos a más de lo mismo. La escalabilidad y la agilidad, el pago por uso, no me debo preocupar del mantenimiento ni las actualizaciones y necesito unos conocimientos técnicos mínimos para la configuración. Las desventajas, pues que pueden haber unos requisitos de seguridad específicos
que la nube pública no los satisface. Bueno, tenemos otros tipos de nube que sí que los satisfacen, nos darían ese cumplimiento. Luego, el hardware y los servicios no son de mi propiedad ni puedo administrarlos como querría. Y puede ser difícil cumplir requisitos exclusivos de una empresa como mantener una aplicación legacy, que es una aplicación heredada. Esos son los inconvenientes de una nube totalmente pública. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Tener una nube privada. Se crea un entorno de nube en tu propio centro de datos y se proporciona acceso de autoservicio a los recursos, procesos y a los usuarios que necesites. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, pues que puede garantizar la configuración para admitir cualquier escenario o aplicación heredada, las legacy. Tienes el control y la responsabilidad de la seguridad y pueden satisfacer esos estrictos requisitos de seguridad o esas normativas que algunas veces se nos exigen para trabajar con algún cliente o con algún proveedor. Desventajas, pues que el usuario debe hacerse cargo de los costes, debe comprar el hardware y la puesta en marcha y el mantenimiento. Y sobre todo, aquí sí que ya se necesitan aptitudes y conocimientos de informática, que no todas las empresas disponen a una persona, a un recurso que domine todo ese entorno. Y luego tenemos, por último, la nube híbrida, que lo que hace es combina la privada y la pública. Por lo tanto, ¿cuáles son las ventajas? Todo lo que hemos visto antes, pues puede aprovechar las economías de escala, puede usar su propio equipamiento para cumplir con requisitos de seguridad, puede seguir utilizando aplicaciones históricas, puede hacer lo que necesite. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, pues que puede ser más costoso que seleccionar un modelo de implementación, ya que implica unos costes de inversión y que es un poco más complicado de configurar y administrar. En este caso, nosotros siempre ayudamos y siempre damos de la mano, porque nosotros sí que tenemos esos recursos, esas personas que sí que saben administrar las nubes. Vale, y aquí tenemos lo que os decía antes de ir hablando de IaaS, PaaS y SaaS. IaaS, PaaS y SaaS son simplemente las iniciales de tres tipos de servicio, que es infraestructura como servicio, el PaaS es una plataforma como servicio y el SaaS es un software como servicio. No hay que volverse muy loco, ya que, por ejemplo, un SaaS no deja de ser el Office 365 o el M365 actual, que es de ahora, como se llama ahora. O un Skype. Un Skype siempre ha sido un SaaS y nunca lo hemos considerado como tal. Vale. Y en IaaS, ¿qué es un IaaS? Es una infraestructura como servicio. Lo que te ofrece es un control completo del hardware. No dejan de ser las máquinas virtuales, el almacenamiento, redes y sistemas operativos. Y el IaaS, esa infraestructura se alquila, ¿vale? Por lo tanto, es más barato que tenerlo muchas veces comprado en casa como hierro. Y el PaaS no deja de ser, pues, es un entorno para compilar, probar e implementar aplicaciones de software. Es a crearte una aplicación rápidamente sin tener que administrar la infraestructura subyacente. Pues a la hora de implementar una aplicación web con PaaS, no tienes ni que instalar el servicio operativo, ni un servidor web, ni tampoco actualizar el sistema. Perdona, Jorge. Sí. Un momentito, y así por reforzar un poquito el mensaje que está contando Jorge. En ocasiones se habla que la nube es más barata, ¿vale? Yo creo que eso, sinceramente, es un error. No tiene por qué ser la nube más barata o más económica a un corto plazo, ¿vale? Lo que siempre va a ser más elástica, va a ser más adaptable, ¿vale? No tiene por qué ser más barata porque tú al final vas a pagar por lo que realmente necesitas, no por ese
ese coste inicial que puedes tener en una infraestructura tradicional. Lo que hemos aprendido de la situación que hemos estado viviendo es, pues, por ejemplo, en algunas de nuestras empresas, algunos de nuestros clientes, pues desgraciadamente han tenido que cortar toda su actividad y han tenido que parar. En ese momento, los que tenían su infraestructura montada sobre una cloud pública, hemos hablado con ellos, les hemos propuesto, oye, las máquinas que tienes aquí, los servicios que tienes aquí levantados, vamos a apagarlos, no borrarlos, sino apagarlos, ¿vale? O a disminuir el tamaño de esas máquinas. Es un mecanismo muy rápido, es un sistema muy rápido de realizar, y desde ese momento han dejado de pagar este mes o esos meses el coste de esos servicios, o lo han reducido muchísimo. Es una infraestructura tradicional, no sería posible. Cuando tú compras una infraestructura, la compras para un método de máximos, ¿vale? Para un tamaño máximo que puedas implementar a lo largo de 3 años, a lo largo de 5 años, ¿vale? Y la estás amortizando, ya la has pagado o la estás pagando, ¿vale? Pero no puedes reducirla. El coste va a ser siempre fijo. Entonces, ahí en este caso puedes tener un problema económico, ¿vale? O por lo menos no tienes esa ventaja económica. Luego también pensad en que financieramente esto se considera un gasto, no es una inversión. Entonces, luego normalmente suele ser bastante más atractivo financieramente hablando un gasto que no una inversión inicial, ¿vale? También pensad que la infraestructura que tiene un proveedor, estamos hablando siempre de Microsoft, pero también trabajamos con IBM, trabajamos con AWS, sería aplicable a cualquiera de ellos. La infraestructura que tiene ese proveedor difícilmente la vamos a poder tener nosotros dentro de nuestra casa. Yo, por ejemplo, podría aprovecharme de esa infraestructura, que al final es de lo que va esta nube pública, es al final de lo que va el modelo de trabajo dentro de un sistema en nube. Me aprovecho de esa infraestructura, pero solamente para lo que yo necesito. Por ejemplo, si yo ahora tengo un cuadro de mando que se procesa por las noches, puedo desplegar una máquina con, me lo invento, 100 CPUs, 1 terabyte de memoria RAM, que sería impensable dentro de mi CPD, dentro de mi entorno, dentro de mi casa, pero lo despliego solamente durante 30 minutos. Yo solamente voy a pagar durante esos 30 minutos, ¿vale? Pero mi cuadro de mando se va a procesar igual durante esos 30 minutos porque he metido una barbaridad de máquina, ¿vale? El coste no va a ser elevado. Sin embargo, tengo una infraestructura capaz de asumir ese peso, ¿vale? Nuestro valor aquí en una solución en nube no va a ser o no tiende a ser te voy a montar esa infraestructura en nube, sino te voy a ayudar a cambiar tu modelo de trabajo para que te puedas adaptar a un modelo de trabajo en nube y puedas tener todas esas ventajas, ¿vale? En ese sentido, siempre vamos a apostar por una solución como veis aquí en SaaS, en software como servicio, porque estas soluciones siempre van a tener un coste de mantenimiento menor. Esto nos hace que si yo no tengo que estar dedicado a mantener esa infraestructura, a mantener los servicios que me soportan, lo que realmente me da mi aportación al negocio, voy a poder tener más tiempo para ser más efectivo aportando soluciones al negocio, ¿vale? No gasto el tiempo en mantener esa infraestructura, sino que simplemente gasto el tiempo en mejorarla, gasto el tiempo en mi aplicación, gasto el tiempo en mi negocio, que al final normalmente en una empresa no suele ser negocio de informática, sino que me dedico a lo que me dedico y necesito la informática para tener mi negocio, ¿vale? En este sentido, siempre vamos a apostar por este modelo, ¿vale? O por el modelo SaaS o por el modelo PaaS, ¿vale? Que sería un intermedio entre ese modelo tradicional de máquina virtual o un modelo de me desentiendo completamente de todo lo que hay por debajo. De todas formas, después en la demo sí que os enseñaremos un poquito las diferencias entre uno y otro y veremos también un poco para que entendáis más esta diferencia de tipos de servicio. Vale, pues gracias, que además me ha venido muy bien para beber agua y que se me pasara un poco ese ataque de tos que estaba teniendo. Vale.
Vale, pues aquí tenemos he puesto una diapositiva para que veáis quién administra, si viene el usuario o viene el proveedor. Esto la gente más técnica lo verá bastante claro cuando lo tenemos en local, cuando lo tenemos como servicio, en IaaS, como lo tenemos como PaaS, como plataforma como servicio y como lo tenemos como software como servicio. ¿Vale? Que es lo que estaba diciendo ahora Manuel, que el proveedor administra absolutamente todo. ¿Vale? Y a partir de aquí ya os dejo con Manuel otra vez para que nos haga unas demos de distintas ventajas y acciones que podemos hacer en Azure. Muy bien, perfecto. Pues os enseño un poquito un entorno de prueba, ¿vale? Me ha gustado, o sea, quería enseñaros dos modelos que me parecen muy rápidos de poder implementar dentro de un modelo nube y creo que todos en casa vamos a poder encontrar una aplicación a alguno de ellos, ¿vale? El primero es una base de datos SQL, una SQL tradicional, Microsoft SQL, que podemos tener ya sea dando servicio a alguna de nuestras aplicaciones o directamente a un ERP o algún otro sistema, ¿vale? En este caso, he desplegado tres tipos de bases de datos diferentes, ¿vale? Una es una máquina virtual tradicional, que es a la que estoy aquí conectado, ¿vale? Esto es un Windows 2019, normal y corriente, como el que podríamos tener virtualizado dentro de nuestra casa, ¿vale? En este caso, no he tenido que instalar un SQL directamente, ¿vale? Simplemente me he ido a la plantilla, he venido aquí y he dicho quiero un SQL Server busco ahí cojo una máquina virtual, no aparezca, cojo una máquina virtual que ya está predefinida, que ya tengo montadas, están montadas incluso por Microsoft, podría buscar directamente por Microsoft, y ya me da la máquina preparada con un SQL dentro, puede ser un Windows Server, puede ser un Ubuntu, vale, también podríamos tenerlo preparado. Ya veis que el que ha preparado esta imagen, esta plantilla es Microsoft, así que es una plantilla que está certificada para como que está bien montada con sus buenas prácticas y lo único que tengo que hacer es hacer clic, rellenar nombres y poco más, ¿vale? En ese momento tendría preparada mi máquina virtual. Es un sistema muy rápido, no tengo que estar buscando mis CDs, no tengo que tener el entorno ya predefinido, ya preparado previamente, simplemente le doy y quiero esta máquina. No me preocupo de mucho más. Evidentemente luego hay que afinarlo para la aplicación, etcétera, pero todos esos pasos iniciales nos los saltamos, ¿vale? Ya tenemos nuestra máquina montada con una SQL y aquí he tirado una base de datos tradicional, ¿vale? Una que he encontrado de prueba, la he desplegado aquí pues con algunas tablitas y hasta aquí nada diferente a lo que podríamos tener dentro de nuestra casa, a excepción de que yo, por ejemplo, esta máquina, al haberla desplegado ya directamente desde lo que se llama Marketplace, desde ese portal que me da, en este caso, Microsoft, para poder desplegar máquinas ya predefinidas, pues bueno, aquí tengo también, por ejemplo, una configuración de SQL que puedo hacer directamente desde el portal de administración, sin ni siquiera tener que meterme dentro de la máquina, ¿vale? Aquí puedo ver de un vistazo el uso de mis discos duros, puedo, evidentemente también la licencia puede estar o no puede estar incluida dentro de la máquina. Si yo tengo mi licencia, depende de la licencia que sea, podría utilizarla también dentro de la máquina virtual, ¿vale? No tiene por qué pagarse la licencia con la propia máquina virtual, pero si queremos una máquina durante unos días, unos meses, incluso un año, no tenemos por qué comprar una licencia perpetua de SQL. También ver esa facilidad o esa flexibilidad en el coste de licencias, ¿vale? Desde aquí directamente, desde este panel, sin tener que haberme metido en la máquina para absolutamente nada, puedo configurar ya ciertas cosas, como por ejemplo los parcheos, ¿vale? Puedo decirle que quiero que me parchee las configuraciones de SQL, ojo, no de
no de Windows. La parte de Windows la puedo hacer también, es desde otro sitio, pero en este caso estamos hablando de SQL. Puedo decir que me parche SQL desde aquí o incluso que me configure una política de backup de mis bases de datos. ¿Vale? Configurar la política completa, ¿vale? Incluso una copia de seguridad completa, copia de seguridad del log, etcétera, ¿vale? Y luego también tengo una monitorización, ¿vale? de lo que está pasando dentro de la máquina, ¿vale? Entonces, ahí ya estamos teniendo una cierta mejora. Montar todo esto, todo este entorno fuera de la máquina virtual como está aquí montado, no podríamos hacerlo dentro de nuestra casa o tendríamos ese coste. ¿Vale? En otro caso, también tenemos otro tipo de servidor de SQL. En este caso es un servidor completamente gestionado. Estaríamos hablando de un modelo PaaS en este caso, ¿vale? De una plataforma como servicio. En este caso, he desplegado este servidor. También me estoy conectando a él desde la misma herramienta que utilizo para conectarme al mismo servidor SQL tradicional, ¿vale? Pero veis que aquí tengo una base de datos, ¿vale? Con tablas y en este caso, de hecho, he desplegado la misma base de datos. Veis que la funcionalidad es prácticamente la misma. Yo puedo hacer una select aquí, puedo hacer un insert, puedo hacer un tal. Para aplicaciones que no necesiten tener un control del motor de la base de datos, de lo que es mi SQL, que podríamos ver que es prácticamente todas, con este tipo de servicio nos serviría y me quito la gestión del SQL. Por eso siempre os digo, siempre decía antes que vamos a tender hacia este modelo, porque no tengo que preocuparme de en qué disco se me están guardando los ficheros, si tengo un problema de espacio en el disco, si los índices tengo que reindexarlos de vez en cuando. Todo eso me lo gestiona el proveedor por mí y me despreocupo completamente. ¿Vale? En este caso, si me equivoco, es esta. Vale, tengo aquí, bueno, en este caso como tampoco tiene mucha carga, pues ves que tampoco hay mucha historia, ¿vale? Pero, pues bueno, aquí podría, por ejemplo, escalarla de una forma muy sencilla. Si veo que la base de datos se me queda pequeñita, pues en lugar de meterle 4 cores, le meto más. De 6 cores, le meto 8 cores y sin ningún tipo de problema se me escalaría, ¿vale? Entonces, me quito en ese sentido el paso, ¿vale? En este caso, para que veáis también un poco la facilidad de lo que sería migrar este servicio a un servicio basado en nube pública, ¿vale? Sería tan sencillo como venir aquí, mi base de datos tradicional la exporto. En este caso incluso, pues ya que estamos hablando de nube, no me voy a molestar ni en exportarla dentro de mi máquina. Lo voy a exportar a un almacenamiento que ya está dentro de la nube. A ver, se está conectando. Está tardando más de la cuenta porque tengo muchísimas suscripciones por ahí puestas y hasta que saca todo el listado le cuesta un ratito. Bueno, en este caso realmente ni siquiera estoy pasando por mi disco, ni siquiera estoy descargándome la copia de seguridad a mi disco. ¿Vale? Lo voy a dejar aquí, un blog que tengo ya preparado. ¿Vale? Y lo exporto. Perfecto. Ok. ¿Vale? Esto lo que he hecho es generarme un ficherito que lo tengo aquí. Me voy a este almacenamiento que también he desplegado aquí. Contenedores. Acá. ¿Vale? Y aquí me ha dejado mi ficherito. Vale, pues ahora me voy a mi motor de base de datos en modelo PaaS, servicio, y le digo importar. Desde el mismo cuenta Octubre. Cojo el fichero. Acá, ok.
encontrado. Y bueno, aquí ya me dice qué tamaño quiere que se cree la base de datos, o sea, qué rendimiento le voy a dar a mi base de datos. Para poner más pequeñito, esto cuesta alrededor de unos 12 euros al mes, para que veáis que tampoco no es una barbaridad y ya tenemos, pues, por ejemplo, unas aplicaciones que no necesiten mucha carga de trabajo, pero que sí que necesiten mucho almacenamiento, pues aquí ya tenemos 250 gigas de base de datos por un coste de 12 euros al mes. ¿Vale? En este caso, como os decía, nuestro valor como empresa, como consultora tecnológica, no es montaros esto, es aconsejaros, en este caso, cuál es la mejor solución para cada una de las aplicaciones. Tenemos que ir a una máquina virtual dentro de la nube porque tenemos que tocar el motor, porque tenemos que hacer algo, o podemos ir a otro tipo de servicios que va a ser mucho más económico y además me voy a quitar ese mantenimiento. ¿Vale? Y dentro de eso, ¿qué tamaño necesito? ¿Vale? Evaluamos, tenemos herramientas de Microsoft, herramientas de terceros, que nos permiten evaluar la carga de trabajo de esa base de datos y en base a eso también pues, estimar un poco el modelo que vamos a necesitar. ¿Vale? Mientras esto importa, está cogiendo la base de datos y la está volcando aquí. ¿Vale? A mí me gustaría, ya que hemos visto el tema del almacenamiento, me gustaría enseñaros también otra cosa. Yo ayer por la noche estuve montando este entorno. De hecho, el entorno entero me lo monté ayer a última hora de la noche y dentro de un rato lo borraré y dejará de consumir, ¿vale? Pero sí que estoy haciendo alguna pruebecilla, ¿vale? Aquí, esto es como una especie de explorador de ficheros, ¿vale? Y podemos ver los blogs que se han borrado, ¿vale? Aquí vemos que, por ejemplo, pues, yo ayer por la noche a las 8 de la noche estuve haciendo alguna pruebecilla con este fichero y este fichero luego lo borré, ¿vale? Pero una vez borrado, yo aquí puedo seguir viéndolo y tengo un versionado de ficheros, ¿vale? De este fichero que yo he borrado previamente. Yo puedo venir aquí y decirme esta versión, me la descargo, ¿vale? Me bajo esa copia de seguridad o esta versión la convierto en la actual, ¿vale? En el momento que la convierto en la actual, anda, el fichero me vuelve a aparecer. Lo vuelvo a tener aquí, vivo, ¿vale? Pensad en una estrategia de recuperación ante desastres, ¿vale? Ahora la tendencia de un ataque ya no es únicamente entro con un CryptoLocker, te encripto toda la red, ¿vale? Sino que consigo tu contraseña de alguna manera, entro dentro de tu casa, estoy mirando qué es lo que pasa durante un mes, N meses o N semanas, y una vez que ya tengo todo localizado, te empiezo a borrar cosas directamente, ¿vale? Desgraciadamente, eso es lo último que nos estamos encontrando, ¿vale? Cuando borran o cuando encriptan también las copias de seguridad, ¿vale? En este modo, con esta solución y también utilizando herramientas de terceros, pues como puede ser BIM, por ejemplo, podemos tener un sistema de recuperación ante desastres mucho más fuerte, porque aquí, aunque alguien borre desde la herramienta BIM, por decir una, ¿vale? Aunque alguien me borre este fichero, yo lo voy a seguir teniendo y lo voy a poder recuperar, ¿vale? Pero porque el propio almacenamiento, intrínsecamente, tiene esa funcionalidad, ¿vale? Pues bueno, me ha parecido también importante, o por lo menos curioso de enseñar, ¿vale? Mientras comentábamos lo otro, ya se ha recuperado la base de datos, ya la tenemos dentro de nuestro motor de base de datos en modo PaaS y, bueno, pues aquí tendría tablas, bueno, no sé si en este caso hay vistas o no hay vistas en este modelo, creo que no, pero bueno, también podría tener mis vistas, podría tener, mi seguridad, por supuesto, mis usuarios, todo exactamente igual, prácticamente igual que podría tener en otro modelo. ¿Vale? Por último también, hablando de bases de datos, tenemos un modelo de base de datos intermedio. Este es lo que se llama una instancia gestionada. ¿Vale? Veis que, por ejemplo, en este anterior, cuando yo voy a mi servidor tradicional, pues aquí tengo mis bases de datos de sistema, tengo aquí mi replicación, mi agente de SQL, bueno, en este caso está deshabilitado, cosa que en este otro, en el modelo PaaS, no tengo. No lo tengo porque no tengo acceso a ese motor.
porque para mí debería ser transparente. Tengo una master, pero no tengo nada más, ¿vale? Ni puedo gestionar aquí nada más dentro del propio servidor. Lo que gestiono lo puedo gestionar dentro del portal, pero estoy más limitado a la hora de bajar un poquito más a bajo nivel, ¿vale? Dentro de esta base de datos. Tenemos un modelo intermedio, como os decía, que es una base de datos gestionada. Esta es una base de datos que también se despliega en modo PaaS. Yo no tengo un servidor, yo no tengo que gestionar los parches del sistema operativo, no tengo que gestionar los parches de la base de datos, pero sí que me permite tener un poquito más de gestión de ese motor, ¿vale? Es un intermedio. Por ejemplo, sí que podría gestionar aquí diferentes cositas, ¿vale? Tengo un poquito más de control, ¿vale? En este sentido, esta base de datos, este motor de base de datos, aquí por ejemplo, tengo también un agente de SQL, cosa que no tenía en el anterior, tengo mis bases de datos de sistemas. Es más, el motor de base de datos sin tener que preocuparme de la gestión de todo lo que le rodea, ¿vale? Para que me entendáis. Y esto es muchísimo más compatible con lo anterior. Es tan compatible que yo puedo venir aquí, cojo esto, me hago una copia de seguridad tal cual. Si habéis visto anteriormente, yo no he hecho una copia de seguridad, he hecho una exportación de la base de datos, lo he convertido en lo que se llama un fichero backpack, que es un intermedio, ¿vale? Un estándar, digamos, de base de datos. En este caso, yo lo que voy a hacer va a ser una copia de seguridad directamente de SQL. Tengo ya la chuleta preparada, ¿vale? Y lo que hace es creármelo en el mismo sitio. ¿Vale? Voy a borrar este para no olvidarnos. Este es el que he recuperado yo antes. ¿Vale? Tengo aquí un fichero back, una copia de seguridad de base de datos tradicional, normal y corriente. ¿Vale? Y lo que voy a hacer es aquí, recuperarla. Vale, es un backup y un restore, aunque los tengo aquí ya preparados, ¿vale? Para hacerlo más rápido. No es más que venir aquí y darle a, venir aquí, darle a recuperar base de datos y hacer un menú tradicional que podemos hacer, ¿vale? Una vez más estamos pasando a través del almacenamiento en la nube, lo está subiendo todo ya directamente. Y ya tengo mi base de datos recuperada. En este caso, tengo todas las ventajas que tenía dentro del motor tradicional y ninguna de las desventajas, como esa falta de flexibilidad o de poder tocar ese motor que tenía en el otro modelo, ¿vale? Tengo mi base de datos normal y correcta. Bueno, también, aparte de esta, me gustaría enseñaros otro servicio que también creo que todos podemos tener dentro de casa, que es una aplicación web. Vale, en este caso yo despliego una aplicación web. No he tenido que desplegar, por supuesto, ningún tipo de servidor, no he tenido que montar .NET, no he tenido que configurar IS, simplemente la mentalidad de este tipo de servicios es yo quiero mi base de datos, yo quiero mi aplicación web y quiero que funcione y no quiero que me tenga que preocupar de nada más, ¿vale? Realmente. Entonces, aquí tengo mi aplicación web, incluso esto podría sincronizarlo con Visual Studio, podría subir mi aplicación a un GitHub, sincronizarla directamente contra la aplicación web y que se fuese actualizando automáticamente, por supuesto, basándome en modelos de control estables, desarrollo, preproducción. Yo como soy de sistemas y el Visual Studio me da un poco de alergia, lo voy a subir por un método tradicional que es el FTP, ¿vale? Entonces, me cojo mi filecila adicional, ¿vale? Corriente, ¿vale? Y me conecto a mi aplicación, ¿vale? Bueno, aquí es cuando la he desplegado, me ha aparecido ya una URL. En este caso es un punto azul de websites, porque no la he cambiado y esta es la página de bienvenida simplemente, ¿vale? Perdón. Estas aplicaciones, pensad no únicamente en esta aplicación como para poder desplegar una página web, sino al final son aplicaciones web. Esta aplicación puede estar escrita en Java, puede estar escrita en Python, puede estar escrita en Ruby,
en un montón de lenguajes diferentes. Os los enseño aquí, por ejemplo. Podéis ver. PHP, Python, Java, ¿vale? Bueno, dentro de 32 bits, 64 bits, ¿vale? Puedo elegir diferentes opciones, ¿vale? Dependiendo de cómo esté hecha mi aplicación. No penséis solo en una página web de WordPress tradicional, ¿vale? Aunque, por supuesto, un WordPress también funcionaría. Me la voy a jugar, voy a buscar en el Marketplace WordPress. Bien, tenemos un WordPress que ya está hecho, que lo ha hecho la empresa WordPress, ¿vale? Pues, empresa, entre comillas, y que puedo crear aquí directamente y desplegar mi aplicación, pues dándole 4 cosas: el nombre de la aplicación y qué base de datos voy a usar. Nada más, ¿vale? Pero no penséis únicamente en eso, sino más en una aplicación web. En este caso, mi aplicación web, pues voy a subir un HTML muy sencillo, no me he complicado mucho la vida, simplemente para que veáis la facilidad, ¿vale? Un hola mundo, aquí, y pido el fichero. Hola HTML. Vale, no hay mucho misterio, ¿vale? Lo mismo podría hacer con un fichero PHP, ¿vale? Para que veáis que efectivamente funciona. Es código PHP, tal cual, y lo pido. PHP, ¿vale? Y me lo ejecuta. Simplemente, ¿vale? Es una prueba. Aquí no os engaño. 2, 3, 4. Guardo. Siguiente. ¿Vale? Y como tengo cacheado, parece que os estoy engañando. Vale, ya está. Eso es. Pues cambia, ¿vale? Simplemente para que veáis la facilidad de uso de una aplicación web tradicional como podría ser cualquier otra, ¿vale? La gracia de este tipo de aplicaciones es que me dan mucha más versatilidad que una aplicación web tradicional. Yo, por ejemplo, puedo tener una application inside, que no es más que un sistema que se conecta con, pues en el caso de ASP, por ejemplo, se conecta con, de hecho, en el caso de ASP, se conecta con la aplicación y me da bastantes más datos, ¿vale? Me da métricas de cómo está funcionando la aplicación, no solo cómo está funcionando el servidor, ¿vale? Sino que aquí podría llegar incluso a ver fallos dentro de la aplicación, dentro de mi código, el que he subido arriba, podría haber, en este caso como tampoco hay mucha complejidad, ¿vale? Pero podría haber incluso los fallos que puedo tener dentro de mi propio código. Esto es brutal a la hora de desarrollar una aplicación, el poder ver de primera mano, de un vistazo, dónde te pueden estar fallando las interacciones con diferentes aplicaciones incluso. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí yo creo que más o menos lo que os quería contar. Eran dos cositas muy sencillas, pero yo creo que que bueno, son muy comunes dentro de nuestra casa y es un método muy rápido de poder subir una carga de trabajo dentro de la nube, ¿vale? No sé, Jorge, si tú tienes alguna cosita más que comentar y si no, pues bueno, por mi parte, muchas gracias por estar con nosotros hoy, por compartir el tema. Yo, en principio, lo mismo que tú, dar las gracias. Simplemente mostrar nuestros correos electrónicos. Gracias a todo el mundo por habernos dedicado este ratillo y habernos prestado atención. En los próximos días os llamarán para preguntaros qué tal y todo eso, y os mandarán una encuesta como siempre, y siempre lo decimos, por favor responderla, que cuesta muy pocos minutos y es de agradecer. Lo dicho, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en los próximos webinars.